Energía Tabasco. El inicio de una nueva era con Luis Prax. Presenta. Hola amigos de Energía Tabasco, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a su programa consentido Energía Tabasco. Hoy es miércoles 19 de mayo del año 2021. Seguimos con todavía el bicho por ahí, aunque ya el proceso de vacunación parece que avanza. Bien, pues en esta ocasión tenemos un programa especial, como son todos, pero continuamos con el tema de la gestión y el cumplimiento regulatorio. Ustedes, haciendo un poquito de memoria, empezamos con nuestro amigo Said Martínez hablando de cumplimiento regulatorio, con Karen Millán hablamos del tema del outsourcing y cómo la contratación y todo esto. Posteriormente, hace 8 días, tuvimos a nuestras amigas Carolina Guzmán hablándonos de cumplimiento regulatorio en general en las empresas y a Victoria Freisner con el tema de infraestructura sustentable. Bueno, pues todo esto, sin lugar a dudas, tiene como corolario o como principio la correcta gestión de los proyectos. Cuando se llevan a cabo todos los proyectos, independientemente de el cumplimiento regulatorio que debe de tener todos los proyectos, es importante que aquellos líderes que estén llevando a cabo la gestión, ya sea en dependencias públicas, ya sea en un organismo público o privado o en una empresa o cualquier tipo de proyecto, no puede ser una Secretaría de Estado, inclusive el proyecto del sexenio, es importante que haya una correcta dirección de proyectos. En ese sentido, el día de hoy vamos a platicar con nuestra amiga Eneida Góngora. Ella es especialista en temas de gestión de proyectos, es especialista en el tema de oil and gas, ha vivido muchos años acá en el sureste, hoy vive un poquito más lejos, pero bueno, estoy seguro de que les va a gustar, es algo muy importante. Antes de ir a la entrevista, pasamos rápidamente con nuestro patrocinador, uno de los patrocinadores, y enseguida entramos de lleno con la entrevista. Espero que la disfruten. Esto es Energía Tabasco. Gracias. Hola a todos, mucho gusto, Daniela Gagiola, bienvenidos a IOS Offices. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, mucho bien, gusto, Daniela. Mucho gusto. Si me apoyas, aquí te listo con el protocolo que tenemos para toda la cuestión de COVID. Quiero ver qué es IOS Offices. Claro que sí, pues mira, ya desde aquí estás en nuestras instalaciones, te voy a mostrar un poquito todo lo que ofrecemos. Por aquí, por el área donde estamos caminando, esto es el área de coworking. ¿Qué es el coworking? Es un espacio flexible compartido con demás usuarios. Entonces tú puedes venir aquí, trabajar, vienes con tu computadora y nosotros te proveemos de todo. Aire acondicionado, internet. Este es el área de coworking. Todo esto es el área de coworking. Tenemos desde inicio salas de juntas. Nosotros tenemos 3 salas de juntas. Una con capacidad para 12 personas, que es esta que está acá. A mis espaldas del lado derecho tengo una con capacidad para 6 personas, y tengo una más pequeña, un poquito más ejecutiva. Por ejemplo, si tú necesitas atender a una persona, tenemos una para 3 personas, para 3 usuarios. Y pues nuestro servicio más top, por así decirlo, sería la renta de las oficinas. Tenemos 40 oficinas en renta con diferentes capacidades, desde 2 usuarios
Tenemos capacidades hasta de 8. ¿Qué otros servicios tienen? También tenemos servicios de domicilios fiscales para empresas. ¿Qué te ofrece esto? Pues tu domicilio fiscal, puedes recibir paquetería y el servicio de contestación personalizado. Perfecto. ¿Sí? ¿Uno puede traer de comer aquí o se puede? Sí, claro que sí. De hecho, miren, por este lado tenemos el área del coffee break por acá. Ajá. Bien amigos, pues esto es IOS Offices, ella es Daniela, la conocieron ya hace un par de semanas y ahora les está dando un tour, así es que no se esperen más, si ustedes necesitan una oficina, vénganse. Adelante, son bienvenidos, aquí les doy un recorrido y podemos checar diferentes opciones. Perfecto, gracias por estar en Energía Tabasco, los esperamos en IOS Offices. IOS Offices, gracias. Exacto. Hola amigos de Energía Tabasco, ya estamos aquí de regreso, como les comenté, vamos a cerrar el ciclo del tema de cumplimiento regulatorio y la normalización y los estándares en todo lo que tienen que ver los proyectos para que haya una mayor profesionalización de las personas encargadas de los grandes proyectos en nuestro país y que estos pues avancen más rápidamente, pero sobre todo avancen con calidad. Y para este programa, pues qué mejor que invitar a una querida amiga nuestra, ya es conocida de este programa desde hace algún tiempo. Ella es Eneida Góngora Sánchez, ella es directora general de Optimum Projectus Consulting, que es una consultora en el desarrollo de proyectos. Tiene diversos estudios en en México y en Estados Unidos. Es Envision Professional por el Instituto de Infraestructura Sostenible, donde también nos acompañó, si recordarán, la semana pasada nuestra querida amiga Victoria Freismier. Entonces, bueno, pues Eneida ha desarrollado todo este programa para la normalización de los estándares en pues la optimización de proyectos, la dirección de proyectos. Entonces, pues bueno, Eneida, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Luis, y por supuesto toda la audiencia, pues muy contenta, muy honrada de seguir colaborando con Energía Tabasco en este importante tema. Gracias, claro que sí, para nosotros es un privilegio tenerte. Oye, pues finalmente esta situación de los proyectos y hemos visto, pues digo, ya vimos lo que sucedió en la Ciudad de México, pero también en temas energéticos, pues lo hemos visto en varios complejos, en la refinería, en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en Salina Cruz, donde han sucedido accidentes o incidentes, como de pronto el gobierno quiere llamarlos, que pues, la verdad es que sentimos pues, que algo está pasando y luego también hay una preocupación porque las grandes obras que se están haciendo, dentro de las muy pocas grandes obras que se están haciendo, pues está el tema de el estándar, ¿no? En una gestión correcta de los proyectos. Y justamente es por eso que quisimos tocar base contigo y para cerrar este ciclo. Y bueno, pues la primera pregunta que queremos hacerte es, ¿qué es el estándar de la dirección de proyectos y cómo es que se da esta situación en nuestro país? ¿Desde cuándo y todo esto? Por favor, Eneida. Gracias. No te escuchamos. Perdón. No pasa sí, nada. muchas gracias. Efectivamente, pues ha sido todo, digamos, todo un devenir, ¿no? Todo el tema de dirección de proyectos a nivel global estalla, digamos, en los años 50
aunque tiene, digamos, formalmente ya muchos más años. De hecho, por ejemplo, una de las organizaciones que más ha abonado en la profesionalización, en la disciplina y en la expansión del conocimiento es el Project Management Institute, Ujú. conocido como el PMI, que cumplió de hecho 50 años no hace tanto tiempo. Entonces, un poco para decir con esto que la disciplina como tal, por supuesto, no es nueva, ha ido creciendo en distintos sectores y obviamente sectores como el de infraestructura y sectores como el de energía, en donde personalmente he tenido pues más interacción, pues tienen diferentes niveles, digamos, de adopción, ¿no? Ujú. Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces no se conoce, y por eso agradezco mucho la oportunidad de conversar de ese tema, lo que ya hemos producido en México, ¿no? Comenzaba diciendo que el PMI, por ejemplo, pues ya tiene varios años en el mundo y Ujú. ha perfeccionado procesos de certificación, obviamente ha abonado en el terreno de la investigación en los últimos años y por supuesto también en la creación de comunidad en los países y en las regiones. En México mismo tenemos bastantes comunidades. Pero volviendo al tema, a tu pregunta específica del estándar de dirección de proyectos, pues fue más bien un proceso de alrededor de 4 a 5 años en donde participamos organizaciones públicas, privadas, empresarios, expertos en distintos sectores académicos, investigadores. La convocatoria fue bastante amplia y el Ujú. objetivo que tuvimos desde entonces en ese grupo multidisciplinario, multisectorial, es conseguir tener un equivalente a la norma ISO 21500 en el país. Ok. Como sabemos, esa norma a nivel internacional delinea en gran medida todo lo que tiene que ver con cómo hacer buenos proyectos y cómo alcanzar los objetivos, por lo menos de los tres más conocidos que quiero abordar, que son obviamente alcance, tiempo y costo. Ok. Calidad, calidad ha estado siempre inmerso dentro de estos parámetros y el estándar entonces llega en un proceso, como mencionaba, de 4 a 5 años, en donde al final de cuentas se logra pues generar un documento que es una norma mexicana, Ujú. reconocida por el gobierno federal, ¿no? Es una norma nacional y esta fue publicada en agosto del 2017. Ok. A mediados del 2015, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, reconoció este esfuerzo y se creó un subcomité de dirección de proyectos, programas y portafolios. Muy importante tener presente las tres palabras, ¿no? Ujú. En un comité técnico de normalización de industrias diversas se llama, ¿no? Entonces ese grupo colegiado de expertos en el que, como decía, compartimos pues de muchos sectores y de todo el país con ciertos perfiles, por supuesto, de experiencia práctica en la gestión profesional de los mismos, ya Ujú. sea a nivel de proyecto, a nivel de programa o a nivel de portafolio. Logramos o se logró a través de este esfuerzo, pues, tener la norma como tal, ¿no? Ok. Y esta norma fue expedida por... La Secretaría de Economía. Y Ok. esta es de acceso público, obviamente. Es una norma mexicana, es voluntaria, no Ok. es, evidentemente, el único objetivo es que se tuviera una adopción mucho más avanzada en gran sentido, que yo creo que lo vamos a abordar en un momento más, Ujú. sobre las factores diferenciadores de la norma mexicana, que en realidad le estamos llamando Vademecum, que es un libro, un poco en un Sí. momento más vamos a platicar de eso, pero el estándar de la ISO 21500 de forma práctica es este esfuerzo, Ujú. que es bastante robusto y que al final pues nos da la oportunidad de saber
que hemos podido dentro de este grupo tan extenso, a pesar del tiempo y del el proceso gubernamental que hay que pasar para poder acreditar esta norma, pues tener una con distintas ventajas competitivas respecto de cualquier otra que exista en el mundo, ¿no? Ahora, este comité veo que está formado por más de 68 organizaciones, más de 100 profesionales, y ¿este comité todavía existe o ya se deshizo? ¿Cómo es que se llegó a esta norma, pues? Claro. Bueno, existe hoy día el Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos, que es una organización civil, que fue la que aglutinó al subcomité, ¿no? Y se hizo obviamente para fines de desarrollo, revisión, todas las revisiones que se tenían que pasar con el área de la Secretaría de Economía encargada de esto, y pues se hizo exprofeso, ¿no? Hoy día, digamos, ya toda esta parte de la ejecución de la norma, que también lo vamos a comentar seguramente, se ve directamente con el Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos. Yo como empresa consultora y como especialista en el tema, participé en este subcomité y es una de las razones también de mi interés de difundir como tal que tenemos esto y que a lo mejor muy pocos sectores en realidad lo están implementando, que eso es una cosa bien importante. Exactamente, a eso es a lo que voy. Se crea en 2015 esta norma, aprobada por la Secretaría de Economía, avalada por el gobierno federal, reconocida a nivel mundial, la similitud que tiene con la norma ISO 21500. Ahí vamos bien, perfecto. Ahora es como pues, darle para adelante y empezar a aplicar esta situación pues en todos los proyectos que se lleven a cabo en México, ¿no? Ese sería como, y entonces la siguiente pregunta sería, bueno, pues ya que pasaste, ¿cómo estamos hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estamos a 6 años de la creación de aquella norma? Sí, en realidad prácticamente 4 de haber sido publicada y algunos logros, ¿no?, que se tienen con esta norma es, al no ser una norma certificable, sino una norma voluntaria, pero aún así, bueno, tenemos muchas ventajas que ahora mismo voy a abordar. Contestando tu pregunta, se ha hecho ya todo un esfuerzo para que el gobierno federal en algunas áreas, hasta donde tenemos entendido el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, tiene áreas, pues como en cualquier otra entidad de gobierno, la ciudad en este caso, áreas de adquisiciones, ¿no? Entonces, sí, muchas de las buenas prácticas, y porque creo que vamos a abordar también en qué consiste el estándar para entender muy bien el valor de esto, es que algunos funcionarios a nivel, digamos, pero también a nivel federal, por ahí sabíamos de la Secretaría de la Contraloría en su momento, que también tenía mucho interés en desarrollar procesos de adquisiciones, solicitando a los potenciales proveedores que pudieran estar certificados, o más bien, perdón, pudieran seguir como tal las buenas prácticas del estándar, que está dividido en dos, ¿no? Está dividido en la norma como tal y también en un prontuario de herramientas y técnicas. Entonces, volviendo al asunto, me parece que ha sido todavía subexplotado, ¿no? Ha sido poco difundido, porque hay otro tema, ¿no? El otro tema importante de resaltar es que ahora el Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos, en donde se aloja la ejecución propiamente de esta norma a través del Vademecum, es quien certifica a los directores de proyecto que tienen diferentes niveles bajo el enfoque de la norma mexicana. Entonces, probablemente a eso se debe que no tenemos mucha difusión, pero es una excelente oportunidad de que todos quienes nos escuchan y ven sepan que existe, que además de esto,
además de esto, es superior en varios sentidos a la norma ANSI, por ejemplo, en la que está basado el PMBOK del PMI, ¿no? Muchos de los que nos escuchen y puedan tener alguna de las credenciales del PMI, pero también conocer, porque es algo mucho más difundido hoy día, o haber tenido oportunidad de algún curso, algún taller, algún diplomado en dirección de proyectos, conoce que estas normas son de Estados Unidos, son de carácter internacional, aunque nacieron allá, y este estándar mexicano cubre aproximadamente el 96% de lo que vendría siendo el PMBOK del PMI. Pero no solamente eso, sino que incluye, hoy día yo creo que todos estamos escuchando de proyectos ágiles, ¿no? Ya incluye ese componente, incluye el componente de sustentabilidad, que eso es muy importante, y que conecta perfecto con un poco de lo que ya las colegas anteriormente abordaron contigo. También incluye toda la parte de gestión del cambio y reconoce obviamente un protocolo. El protocolo en términos del estándar tiene que ver con la cultura de la organización y cómo, por ejemplo, no es lo mismo, sabemos, gestionar un proyecto, no sé, de mejora regulatoria, que puede ser de carácter interno o externo en una organización o una empresa, a generar un proyecto de infraestructura para una planta de tratamiento de agua, por ejemplo. Claro, definitivamente. Entonces, esta parte también la reconoce el estándar en relación a cómo se debe, digamos, diseñar, ejecutar, documentar ese protocolo. Perfecto. Muy bien. Pues ahí vamos entonces entendiendo que esta norma pues está creada casi al parejo de lo que es el PMBOK, ¿no? O sea, los certificados internacionales, no le pedimos nada, estamos prácticamente iguales y sirve además para que los connacionales, aquellos amigos que nos estén escuchando y que hayan tomado algún tipo de curso, taller o diplomado, como nos menciona Eneida, pues puedan actualizarse con esta situación de la norma mexicana, y todo esto pues a través del Instituto Mexicano para la Dirección de Proyectos, el cual pues es el que pues certifica de alguna manera a todos estos profesionales. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, no se vayan, estamos hablando sobre el estándar mexicano en la dirección de proyectos en México. Esto es Energía Tabasco. Gracias. Petróleo y Energía es la revista líder del sector energético en México. Contamos con más de 19 años de experiencia contando las historias más relevantes del sector energético en nuestro país. Es por ello que contamos con el listado de los 100 líderes del sector energía. Nuestra fuerza de difusión es inigualable. Contamos con más de 55,000 seguidores en todas nuestras redes sociales y tenemos un aproximado de 5,000 lectores mensuales. Contamos con productos digitales disruptivos en toda la barra de Piani Digital, desde los reports, talks, podcast y Piani Live Chats. Con Exo, Marketing Energético, tenemos un objetivo: fidelizar tu marca y colocarla en el top of mind del consumidor para generar sensibilidad y preferencia por tu marca. Tu voz y tu empresa son clave para este 2021. Súmate a nuestra plataforma. Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso. Estamos platicando con Eneida Góngora Sánchez. Ella es profesional en el tema de la dirección de proyectos y en infraestructura sustentable, y ya tiene muchísimos años en este tema. Bueno, no muchísimos, porque como pueden ver también es muy joven, pero pues es gran amiga de este programa. Entonces, a ver, Eneida, para seguir hablando del tema estándar mexicano en la dirección de proyectos, ya vimos que este estándar se creó, se autorizó y se avaló por la Secretaría de Economía 2017. Perfecto. Ahora, ¿cómo está compuesto el estándar?
Claro, con mucho gusto. El estándar tiene dos partes, digamos, ¿no? Una primera sección que está muy enfocada en el marco que le llamamos el marco común de referencia, que es la norma, es la 21.500, digamos, la traducción en México, ¿no? En esta parte, que es alrededor de 170 páginas, pues se encuentra como tal, pues una serie, digamos, de secciones en las que me voy a enfocar ahorita. Una tiene que ver sin duda con los conceptos fundamentales. ¿De qué tipo de conceptos estamos hablando? Bueno, pues qué es para la norma un proyecto, qué es un programa, qué es un portafolio, cuáles son los ciclos de vida que existen, cómo se evalúa y cómo se evalúa un proyecto, cómo también ver toda la parte relacionada con la administración del conocimiento. Sabemos que en cualquier proyecto, en cualquier programa o portafolio, mucho más, se generan muchas lecciones y muchos errores. Entonces, cómo también manejar esto, cómo hacer una oficina de gestión de proyectos. Entonces, digamos que la columna vertebral se encuentra alojada en esa parte de fundamento. Luego pasamos a una que se llama marco común de referencia. En ese marco común se aborda los grupos de procesos, similar a lo que el PMBOK hasta la 6ª edición, porque a partir de esta 7ª hay una gran diferencia, pero es muy similar en ese sentido. En el caso de la norma o estándar mexicano, también se habla de las áreas del conocimiento, que incluye la parte de protocolo que mencionamos hace un momento, que es tan importante como saber manejar un proyecto, un programa, un portafolio de acuerdo, no solamente al sector o subsector, sino a la cultura organizacional, ¿no? También los procesos específicos, la lista de habilidades, de competencias, los perfiles de acuerdo como la norma mexicana, entendiendo cómo es, digamos, el diseño, la ejecución y el cierre de un proyecto en México, tanto dentro del punto de vista público como privado o de cualquier organización. También nos habla de las técnicas, de las herramientas, de los distintos modelos, que por ejemplo el PMBOK no vemos modelos allá, pero en el estándar sí podemos acercarnos a esto, y las diferentes teorías relacionadas con cómo entender esta interacción, ¿no? Por supuesto, pues tiene anexos que tienen que ver con una forma abreviada de conocer como tal la estructura de la norma, pero también hay un glosario que está en inglés y está en español. Muy interesante eso. También, obviamente, pues tenemos un índice, ¿no? Para una referencia rápida, la bibliografía que se empleó por este grupo de 68 organizaciones, las pues diferentes informaciones específicas en tablas y en diagramas asociados a esto que les comentaba. Entonces, de esa manera está conformado como tal en cuanto se refiere a esa primera sección. Luego decíamos, existe una segunda sección. Esa segunda sección le estamos llamando el prontuario de prácticas y técnicas en dirección de proyectos. Yo creo que esto es realmente remarcable y esto es lo hay que importante, enfatizar. digamos, ¿no? Sí, porque digamos de alguna forma en la primera parte hay muchas formas de consumirlo, ¿no? Esta es una más que también tiene un gran valor por cuanto ya es reconocida oficialmente y sobre todo por un gobierno federal. Entonces cualquier instancia de gobierno, en principio, como mencionábamos hace un momento, puede de manera rápida generar sus capacidades. O sea, puede ser que hay oficinas, quiero pensar en las oficinas de procura o de adquisiciones en cualquier secretaría federal o secretaría estatal, en donde puede ser que sus funcionarios, por cualquier razón, no tengan una orientación de gestión profesional de proyectos o de programas que siempre se manejan, ¿no? E incluso hasta portafolios. Entonces, esto puede ser una
forma bastante asequible de acercarse a la disciplina y de usar algo que pues no solamente está avalado profesionalmente en México, sino que además nos da la oportunidad de tener un compendio como este que comento, de buenas prácticas y la descripción de 250 técnicas para la propia gestión. Entonces, eso es algo que el propio PMBOK no tiene, por ejemplo. Esto entonces, para irlo aterrizando, porque también la audiencia dirá, bueno, ok, está la norma, está para el estándar, ahora, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Dónde lo usamos? ¿Quiénes lo usan? ¿O quiénes deberían de usarlo, no? Porque de pronto, cuando se piensa en normas y estándares, y esto nos lo han comentado en programas anteriores, por ejemplo, en el tema de cumplimiento regulatorio, nos decían, no, bueno, es que las empresas que tienen que tener un programa de cumplimiento regulatorio son las grandes empresas. Pues no, cualquier empresa, por pequeña que sea, debería de tener su lineamiento de cumplimiento regulatorio. Es que las empresas grandes son las que tienen que pensar en la infraestructura sostenible. Pues no, finalmente, porque no importa lo que estés desarrollando de infraestructura, esta tiene que ser sostenible en todos sentidos. Inclusive tu empresa tiene que ser una empresa, buscarle la manera para que sea una empresa sustentable y sostenible, ¿no? Y así el estándar mexicano en la dirección de proyectos. O sea, ¿cómo hacemos para que cualquier empresa tenga, no importa qué tamaño tenga la empresa por sí es un proyecto. Entonces, ahí debemos de tener, pues, lo que nos está mencionando Eneida en este sentido, que son, por ejemplo, y nos vamos a ir platicando con ella. A ver, las mejores prácticas en procesos. ¿A qué se refiere este tema? Sí, tenemos en ese prontuario un compendio de 31 procesos. Los procesos van desde el grupo que tiene que ver con la integración, o sea, con la parte inicial o el diseño del proyecto, para decirlo de forma más sencilla, hasta obviamente el grupo de procesos de cierre, ¿no? De cierre de un proyecto. Entonces, esos 31 procesos como tal están clasificados así de forma adaptada a el contexto mexicano, que yo creo que eso es muy importante de resaltar también. Vital. También, exacto, también el prontuario como tal incluye habilidades y competencias. Habilidades y competencias, pues existen pues miles, ¿verdad? Sin embargo, aquí estamos enfocándonos en las 12 que son más convenientes de desarrollar en el profesional formal o informal. Creo que eso es un tema muy importante. Como decía al principio, la norma como tal no certifica a la organización, no es como una ISO 9000, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, el tener a la mano este vademecum, esta guía que es tal cual como cuando los médicos o las enfermeras o cualquiera de nosotros quiere saber más acerca de un término utilizado en medicina o acerca de un medicamento como tal y recurrimos a él, es algo similar, pero para esta importante práctica, y también incluye muchas técnicas y herramientas que van desde herramientas que las hemos clasificado, y digo hemos como parte de este subcomité en su momento, de registro, o sea, cómo registrar de forma adecuada ante los diferentes grupos de procesos y ante los diferentes fases y ciclos de vida de un proyecto, que sí pueden ser adaptativos, pueden ser ágiles, pueden ser predictivos, que son al menos 3 términos con los que deberíamos estar familiarizados, porque digamos, el hablar de un proyecto predictivo, para no entrar en mayores detalles, porque sí involucraría por lo menos una charla de 2 horas, ¿no? Sí. Para verlas uno a uno, pues involucra todas aquellos proyectos que sabemos o tenemos mayor certeza en cuanto a cómo se van a presentar las estimaciones de alcance
tiempo y de costo, ¿no? Porque tenemos mucha experiencia en ellos o por su carácter, digamos, altamente predecible. Hoy día casi ningún proyecto es 100% predictivo. No. En la mayoría de los casos es híbrido, es esa mezcla entre lo que sí conocemos porque lo hemos desarrollado antes o porque tenemos expertos que han estado conviviendo con los problemas de forma efectiva, que es una de las formas que más me gusta para describirlo. Y por otro lado, puedes tener obviamente todo el enfoque del mundo ágil, que también como tal es una guía de pensamiento para diseñar, ejecutar y cerrar un proyecto. Entonces, estas técnicas, herramientas dentro del prontuario involucran eso, involucran hablar de más de 250 técnicas e incluso hablar del índice de sustentabilidad de un proyecto. Puede ser que hay algunos en donde definitivamente no aplica, pero volviendo al punto, tenemos en el inventario, en el menú, que esto es posible para algunos de los que vamos a desarrollar. Y también tenemos toda la parte de conformidad, auditorías y certificaciones, que es un componente especial, pues obviamente porque si tenemos este gran valor accesible de forma pública, pero tenemos una orientación u otra orientación para gestionar profesionalmente proyectos o no tenemos ninguna, en los dos casos, los extremos, también es importante saber que el estándar, que es un poco lo que amablemente decías hace rato, respecto de la certificación de personas, la certificación de organizaciones, el Instituto Mexicano de la Dirección de Proyectos puede hacer un centro de educación registrado, puede generar un modelo de madurez en dirección de proyectos, puede generar un sello de que alguien, una organización es consultora en proyectos, programas y portafolio. Y puede también, obviamente, certificar proyectos de excelencia, ¿no? Para llegar a ese nivel, pues habremos de tener mucha más ejecución de proyectos y resultados bajo este enfoque, de tal manera que el instituto lo pueda hacer, ¿no? Y por supuesto también se tienen todos los anexos correspondientes. Perfecto. Entonces, a ver, es que es de pronto mucha información, pero a ver, finalmente esta norma, este programa de la dirección de proyectos debería de ser adaptado a todo aquel programa o proyecto público o privado que se esté desarrollando para tener estar trabajando dentro del estándar en buenas prácticas, en cumplimiento y saber a dónde llevar, o sea, saber que vas a llegar a buen puerto finalmente. Estamos ahí, ¿no? Ahora, es así. ¿Quiénes deberían de tomar, por ejemplo, la capacitación? Aquí hay dos preguntas. ¿Quiénes deberían de tomar la capacitación en este tema de dirección de proyectos? O sea, estar certificado y todo esto. Y la otra pregunta que haríamos antes del corte sería, ¿el Instituto para la Dirección de Proyectos certifica las empresas? O sea, si a mí se me acercara un consultor mañana de la empresa Optimum, yo podría tener la certeza de que ellos están capacitados. Esas serían dos preguntas importantísimas. Claro. Sí, en realidad cualquiera de nosotros que ya tenemos alguna otra certificación en proyectos, con cualquiera de los enfoques y organizaciones internacionales, si queremos implementar en nuestros proyectos de la empresa o en los de los clientes, obviamente, debemos certificarnos con el Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos. Ese es otro proceso que seguramente si nos acercamos en otro momento podemos abordarlo. Claro. Y este proceso como tal, pues tiene varias credenciales, hay varios requisitos para ello, pero si ustedes de forma práctica quieren buscar desde ahora, tienen interés o les causa curiosidad,
pueden buscar la página del Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos, tal cual, IMDP, y lo van a encontrar fácilmente y seguramente ahí les pueden dar directamente más información. Lo segundo que preguntas es obviamente importante porque da certidumbre hoy día tener a un experto o experta en gestión profesional de un proyecto, de un programa o de un portafolio que esté certificado por una organización internacional. ¿Cuál es la ventaja entonces contra la norma? Bueno, que la norma hoy día, en su estado actual, y ahorita les voy a mostrar el libro para que lo vean, realmente es superior en ocasiones a lo que tenemos considerado como gestión profesional a nivel internacional. ¿Por qué? Porque está adaptada a nuestro contexto, a nuestra realidad. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a hacer otra pequeña pausa, amigos. Estamos hablando sobre el estándar mexicano en dirección de proyectos con nuestra amiga Eneida Góngora. No se vayan, esto es Energía Tabasco. Gracias. Gas Oil Integrated Services. Ofrecemos soluciones integrales para la industria petrolera, contribuyendo a la incorporación de hidrocarburos. Nos respaldan más de 70 estudios especializados y operaciones en los principales campos petroleros del país. Contamos con la capacidad técnica y tecnológica para desarrollar proyectos en toda la cadena de valor del sector energético, asignación de personal operativo, seguimiento operacional durante la perforación, suministro de materiales y equipos especializados, caracterización de yacimientos durante la perforación con tecnología de alto nivel a través de espectrometría y geoquímica del yacimiento. Podemos identificar las zonas de hidrocarburos en solo 48 horas. Somos una empresa mexicana del sureste y tenemos la experiencia. Gas Oil Integrated Services. Gas Oil Integrated Services. Ofrecemos soluciones integrales para la industria petrolera, contribuyendo a la incorporación de hidrocarburos. Nos respaldan más de 70 estudios especializados y operaciones en los principales campos petroleros del país. Contamos con la capacidad técnica y tecnológica para desarrollar proyectos en toda la cadena de valor del sector energético, asignación de personal operativo, seguimiento operacional durante la perforación, suministro de materiales y equipos especializados, caracterización de yacimientos durante la perforación con tecnología de alto nivel a través de espectrometría y geoquímica del yacimiento. Podemos identificar las zonas de hidrocarburos en solo 48 horas. Somos una empresa mexicana del sureste y tenemos la experiencia. Gas Oil Integrated Services. Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso. Seguimos platicando con Eneida Góngora y estamos hablando sobre el estándar mexicano en dirección de proyectos. Ya analizamos que este estándar fue desarrollado por 68 organizaciones de nuestro país y un sinnúmero de profesionales en lo que es la administración y dirección de proyectos. Desde 2015 empezaron, en 2017 la Secretaría de Economía les dio como la palomita y desde entonces se creó la norma en lo que es la dirección de proyectos. Existe un instituto mexicano para la dirección de proyectos, como nos ha platicado Eneida, y ya vimos cuáles son, pues ahora sí que los temas que abarca y la importancia de en todo proyecto, empresa o programa, muy en especial que tenga que ver con el bienestar público, esto es obra pública o programas de una entidad pública, debería de contar con un programa de dirección de proyectos para que este programa se lleve a buen término, finalmente. Ahora, pues entremos en la parte de cuáles son los beneficios
del uso del marco de la gestión de proyectos en México? O sea, más tangiblemente, ¿cuáles son los beneficios de tener esta norma o de estar certificado? Tanto como mi organización o mi persona, sería como una de las preguntas, Eneida, por favor. Sí, bueno, comentábamos que la norma obviamente tiene varios valores y varios diferenciadores. Entonces, un beneficio muy importante es que ya sea alguien que nunca ha estado profesionalmente en la gestión o dirección de proyectos, se quiera certificar por primera vez, o bien alguien que ya tiene mucha experiencia o mediana experiencia en lo mismo, que se ha certificado de forma internacional por las organizaciones que existen y que son más conocidas en el mundo, también lo puede hacer, ¿no? Entonces, el tener una norma que está en español, a pesar que tiene un glosario inglés-español, lo cual también es muy bueno, y que comparada con el PMBOK del PMI, tiene reconocimiento internacional también, es más fácil de leer y de entender que esa guía está como tal, y voy a aprovechar la oportunidad de mostrárselas aquí en pantalla. Un poco más arriba para que se vea. Sí, dame oportunidad. Uh-huh. Aquí está. Ok. Espero que se vea. Se pierde un poco. Bueno, se pierde un poco. Se pierde un poco, sí. Pero bueno, ahí lo estamos viendo. Es el prontuario, ¿no? De la Dirección de Proyectos, publicado por el Instituto Mexicano para la Dirección de Proyectos, entiendo. Sí, efectivamente. Es, digamos, el documento completo que si ustedes lo comparan respecto del PMBOK, del PMI, decíamos, simplemente está mucho más desarrollado, más detallado en cuanto al compendio que se tiene de herramientas y de técnicas de acuerdo al sector. Otro beneficio es que obviamente al ser publicado por autoridades mexicanas, está a menos que obviamente un proceso licitatorio, por ejemplo, ahorita es a nivel opcional, ¿no? Un proceso licitatorio en el sector de energía, o un proceso licitatorio en construcción, de infraestructura, o cualquier otro proyecto o programa grande del gobierno federal, pues debería estar siendo incluido dentro de los términos de referencia de esa licitación y por tanto pueden requerirse profesionales en México certificados en la norma. Digamos que esos son los 3 beneficios concretos, ¿no? Ok. A ver, entonces, si habláramos, bueno, eso es importante el tener, el que esté en español, el que digamos, como se dice coloquialmente, esté tropicalizado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la dirección de proyectos. Eso, sin lugar a dudas, es buenísimo. Que esté avalado por el gobierno y la Secretaría de Economía es algo muy bueno, que además sea fácil de digerir para nosotros, ¿no? No es lo mismo aprender algo cuando está hecho en otro país que aprender algo cuando está hecho en tu país, ¿no? Definitivamente. Ahora, entrando ya en materia, sí sería importante, bueno, yo pensaría por lo que nos dices de que el beneficio para todo programa público u obra pública debería de ser, pues que si yo estoy certificado, pues puedo participar más fácilmente, ¿no? Entonces, eso me llevaría a la pregunta de, básicamente para el sector energético, que es el sector que le toca a este programa. Quiere decir que el project management o el director o gerente de proyectos es una persona muy buscada en el sector energético en México, ¿no? O sea, muy altamente demandada. Me encantaría decirte que sí, pero la respuesta es no. Todavía hay una gran área de oportunidad para que no solamente como conocemos hoy día el sector está conformado, y debo ser justa en ese comentario que no está ahora mismo basado en hechos, ¿no? Sino en una experiencia de más de 25 años en el sector,
que incluye también nuestro país. Y lo que puedes ver siempre es, se requieren project managers para proyectos que involucran industrialización o construcción. No necesariamente, y digo no necesariamente, y es ahí donde está el gran área de oportunidad. Por ejemplo, en nuestra empresa pública, estatal, ¿no? Pemex, o en empresas operadoras como las conocemos hoy día, no necesariamente ocupan project managers para gestionar profesionalmente sus proyectos, sus programas o sus portafolios, porque por supuesto lo tienen. Entonces hay una diferenciación entre cómo realmente está siendo implementado y usado, ¿no? En el buen sentido, un profesional de esta disciplina dentro de del sector energía en México. No es lo mismo, por supuesto, hablar de energía renovable, en donde de pronto sí tienes y encuentras incluso oportunidades para project management, pues en proyectos de energía fotovoltaica o eólica, sí, claro. en donde hay más conciencia del valor que tiene un especialista de esta disciplina, ¿no? Pero bueno, es un poco de lo que te podría decir. Sí, es que finalmente, y lo hemos visto en varios temas, en el tema, por ejemplo, de las energías fósiles, está como muy avejentado, no nada más el mismo fósil que es la energía, sino las prácticas, ¿no? Son como muy tradicionales las prácticas, y hablando de varios operadores y en especial de la empresa productiva del Estado, en donde pues esto se venía haciendo así o se viene haciendo así, entonces pues mientras estén ellos, pues como para qué le movemos, ¿no? Finalmente, sin embargo, pues hay una excelente área de oportunidad. Ahora, ¿quién puede llegar a este beneficio? ¿Quién puede acceder, por ejemplo? ¿Qué necesidades, qué requisitos tengo que cumplir yo como profesional para acceder al tema de la certificación en el estándar de dirección de proyectos? Yo te pediría que esa respuesta te la dé el Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos, que es el único que, digamos, tiene el proceso de certificación completo. Pero sí te puedo adelantar que, por ejemplo, un director de proyecto experto, que es una de las categorías como las credenciales que tiene el PMI, digamos, el PMP tiene su equivalente en el estándar mexicano. Y ese director de proyecto experto, pues debe de tener al menos un número de años que siempre es mayor que el del PMI. O sea, si PMI te pide al menos tener 5 años gestionando proyectos, tener obviamente una educación formal en el tema, que puede ser desde un diplomado de 160 o 180 horas hasta una maestría, por ejemplo. Sí, claro. Es válido. Obviamente en el caso del estándar, pues encuentras requisitos que son a lo mejor más difíciles de cubrir, pero que sabemos que existen, en donde puede ser que un profesional debería tener 7 años dentro del sector, en este caso en el que quiere implementar el estándar, dado que pues no solo para el sector de energía. Entonces, son, digamos, particularidades. Y también algo que me parece interesante resaltar es que bajo este estándar, quienes se deseen certificar también pasan un examen oral, no solamente un examen en línea, como el que tiene el PMI, en donde puede demostrar el candidato o candidata a la credencial que realmente ha implementado y de qué manera ha sorteado las diferentes situaciones, ¿no? Sí, definitivamente. Y siempre los exámenes orales son importantes porque es cuando utilizas la conexión mente-palabras, ¿no? O sea, a una pregunta concreta, pues tienes que desarrollar esa conexión y entonces es cuando realmente puedes evaluar si la persona está consciente. No es lo mismo hacer un examen en línea o escrito, porque pues finalmente ahí tienes como que el chance de apoyarte en otras situaciones. Entonces, en definitiva, ahora la última pregunta, porque pues, seguramente va a haber más de parte del auditorio, sería,
¿Cómo está, desde el punto de vista tuyo y tu vasta experiencia en el sector, cómo estamos en los profesionales? Por ejemplo, ¿el gobierno de México tiene el número suficiente de profesionales en la dirección de proyectos actualmente? Porque, pues, como dijiste, cada dependencia debería de tener, cuando menos, a un gestor en dirección de proyectos, ¿no? Alguien que esté dirigiendo el proyecto, que es el proyecto de la Secretaría, finalmente. Sí, mira, creo que hay otra gran área de oportunidad. Hasta ahora siempre el PMI, como organización internacional, es la que ha hecho investigación, ¿no? Darte una percepción o una opinión, por supuesto que ahora te la comparto con gusto, pero antes quisiera decir que no tenemos mucha investigación aplicada en México de qué está sucediendo con la disciplina. Es decir, tener un censo, por ejemplo, ¿no? Tenemos un capítulo del PMI en México y capítulos regionales, por ejemplo, el sureste no tiene un capítulo de PMI. En algún momento se quiso hacer un capítulo PMI en Tabasco específicamente. Pero bueno, la mayor parte de los capítulos están en el centro y en el norte del país. Y lo que quiero decir es que al final esto es una comunidad, ¿no? Y en donde se implementan más proyectos, que normalmente son proyectos de transformación digital para el sector financiero, banca, finanzas, para el sector de construcción, que independientemente de lo que está sucediendo con COVID, antes de la pandemia es un sector que es muy maduro en la implementación de buenas prácticas de gestión de proyectos, bajo cierto enfoque, evidentemente, pero también proyectos de salud, ¿no? Proyectos que tienen que ver con innovación de tecnología, biotecnología, incluso en nuestro país, entre otros. Entonces, casi siempre que uno ve a nivel internacional lo que publica el PMI y lo pueden encontrar, seguramente no todos son públicos, pero quienes pertenecen, nos escuchan y ven y que pertenecen al PMI, podrían identificar el pulso de la profesión, se llama. Ellos lo que hacen es justamente en qué responder tu pregunta, pero a nivel internacional, ¿no? Okay. Y casi siempre el sector de energía está en los últimos lugares de implementación, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos capacidades, que es la segunda parte de mi respuesta. Sabemos, por ejemplo, que en el Instituto Mexicano del Petróleo desde hace muchos años forma parte de la gestión profesional de sus proyectos y a mí me ha tocado ser testigo de eso en muchas ocasiones. Por otro lado, sabemos que distintas áreas de Pemex, exploración y producción, pero también en su momento de refinación, por ejemplo, han tenido de Pemex Gas y Petroquímica Básica también. Todas esas unidades han tenido desarrollo de capacidades. Y me parece que hay muchos ingenieros dentro que todavía están activos y otros que se están formando en la disciplina, pero mientras esto, al menos desde el punto de vista público, en el subsector de hidrocarburos, yo te puedo decir que mientras esto no forme parte realmente de una cultura de ejecución de estrategia de negocio, pues no da para mucho, porque realmente pues se hace un taller aquí, hoy se aprendió esto, a lo mejor concluyeron una maestría o un diplomado o se certificaron, pero no pueden implementar demasiado, ¿no? Claro. Con excepción del Instituto Mexicano del Petróleo, que sí lo tiene bastante en el día a día, vive sus procesos, digamos, de esta manera, y se puede uno dar cuenta porque al final no se trata de tener una estrella más o tener un sello más o un diploma más, porque en este mundo, como en otras disciplinas, pues hay 50, 60, 70 credenciales por obtener en una vida profesional productiva. Pero el punto aquí es que realmente lo más importante es que los proyectos sí se ejecuten con calidad, en tiempo, en el presupuesto, y que esto se haga una cultura rutinaria como cualquiera otra de los hábitos, digamos, de los buenos hábitos
que debemos tener para gestionar un negocio. Ahora, desde el punto de vista del sector privado en hidrocarburos, me parece que hay como diferentes niveles, ¿no? Conozco la operación de algunas de las compañías que están en México y algunas tienen esto pues a nivel corporativo, pero no lo aterrizan, ¿no? Al final es un poco lo que decías, hay una excelente forma de gestionar técnicamente los proyectos muchas veces, pero sigues recurriendo al asunto de por qué estoy atrasado, por qué no llegamos con el entregable como lo debíamos entregar, por qué me está costando más, ¿no? Sí. Y tiene que ver al final con eso, ¿no? Con eso, porque no hay una buena gestión del proyecto. Por eso, digo, amigos, es tan sencillo como que ¿por qué las obras no se entregan en tiempo? Pues porque las obras no fueron gestionadas y dirigidas de manera correcta desde un principio, porque a lo mejor para la obra se necesitaba cierto material y ese material, pues a nadie se le ocurrió analizar si realmente había o no en el mercado, y a lo mejor resulta que no hay acero y tú quieres hacer toda una refinería, y es un ejemplo, es hipotéticamente, por favor, no se me ofendan. Entonces, pues bueno, definitivamente, Neida, ha sido de gran valor tu participación. Creo que este es un tema que va a dar para mucho más. Esperamos tenerte pronto aquí en el programa, porque algo que nos deja preocupados es que no exista en el sureste pues capítulos, y pues si no hay ni capítulos siquiera de PMI, pues entonces pensaríamos que ni siquiera se llevan a cabo proyectos de manera diligente como es bajo este estándar, y tampoco con buenas prácticas. Y eso es en lo que Energía Tabasco quiere abonar para el sureste de México. Un comentario final, Eneida, para cerrar, por favor. Pues ha sido realmente un gusto abordar este tema, contribuir un poco en la difusión de un esfuerzo de muchos profesionales. Y por otro lado, pues yo diría que algunas cosas que son muy importantes, que no perdamos de vista. Sabemos el entorno cambiante en el que vamos a seguir inmersos y la situación del sector de la energía en el país, pero recordemos que alrededor del 50% de los proyectos que se ejecutan muestran incumplimiento en sus objetivos de alcance, de tiempo y de costo, y el 22% de los proyectos son un fracaso total. Entonces, es importante que cualquiera sea el conjunto de conocimientos y prácticas bajo nuestro estándar mexicano o cualquiera otro de los que existen de forma internacional, se implementen de forma sencilla, de forma consistente y de forma escalable. Exactamente. Bien, amigos, pues ha sido un gusto platicar con Eneida. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para el tema del cierre y el resumen de noticias de la semana, y listo. Gracias, Eneida. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Un gusto. Gracias. Regresamos, amigos. ¿Qué tal, amigos? Interesantísimo este tema, definitivamente. La dirección de proyectos, o sea, es un tema crucial para las buenas prácticas y para que todos los proyectos, sobre todo, tengan un inicio, un buen andar y un buen final, porque de otra manera pues ya hemos visto pues cosas muy lamentables realmente. Bien, pues dentro de las notas importantes que queremos mencionarles es el hecho de que ya está en circulación la revista Petróleo y Energía. En esta ocasión pues estamos hablando de mujeres en energía, que son pues algunas de las tantas mujeres que participan en el sector energético. Ha sido como un homenaje por el mes de mayo, el mes de marzo, etcétera, y es un homenaje pues apenas pequeño para ellas. Y ustedes han visto aquí en Energía Tabasco, le damos mucho espacio a las mujeres, porque nosotros estamos ciertos que las mujeres están jugando un papel muy importante. La revista la pueden descargar petróleo-energía.com,
Ahí viene también el capítulo de Petróleo Energía Sureste, donde hablamos de lo que está sucediendo en el sureste y sobre todo estamos haciendo desde esta edición un compendio de algunas de las empresas que están actuando en el marco del sector energético en el sureste. Búsquenla, escríbanos a Energía Tabasco y con gusto les hacemos llegar ejemplares. Y también otro tema importante es que ya está en circulación la edición 2021 del Directorio de la Industria Energética Mexicana. Este directorio que por más de 30 años ha sido la guía de proveedores, contratistas y pues toda la gente que está involucrada en procura, en administración de proyectos, en gestión, etcétera, en operaciones, que han encontrado en las páginas del directorio un tema muy importante para la consecución de proveedores y sobre todo con el tema de contenido nacional, que es vital para el sector energético. Ustedes pueden consultar la nueva información en la página www.directoriopemex.com. Aquí también les hacemos llegar información, etcétera. Y bien, pues esas son las dos noticias importantes que queríamos darles. El tiempo pues prácticamente ya nos comió esta semana. De las notas a destacar, y así se las digo al vuelo, está la suspensión definitiva a la Ley General de Hidrocarburos que promovió el gobierno y la cual ha sido suspendida. Otro tema importante es pues las deudas que ahora le están achacando a la Comisión Federal de Electricidad por parte de Goldman Sachs, esta financiera que administra gasoductos en el sur de Texas y que dice que Comisión Federal de Electricidad le contrató una serie de suministro de gas y pues reclama un monto de cerca de $400 millones. Comisión Federal de Electricidad dijo que las personas que hicieron esos contratos no tenían la autoridad. La verdad es que se me hace de risa. Y también un par de demandas que le llegaron a Petróleos Mexicanos por parte de empresas internacionales de Estados Unidos. Es un tema que vamos a darle seguimiento. Y la reunión que tuvo la secretaria Cloutier con su contraparte norteamericano en los previos de las pláticas que vienen del Tratado de Libre Comercio, donde, a decir de los expertos, habrá ciertos reclamos de parte de empresas norteamericanas y canadienses ante la incertidumbre en el tema de las inversiones en el sector energético. Así es que, pues, son temas que hay que seguir. Nosotros vamos a darle un seguimiento. La próxima semana vamos a hablar un poco más de ello. Y vamos a tener nuevamente entrevistas cortas y vamos a entrar más tiempo en vivo con ustedes, porque vienen las elecciones y ahorita todo está como muy politizado, etcétera. Así es que, sin más, agradecemos el favor de su atención. Esto es Energía Tabasco. Cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Gracias. Energía Tabasco. El inicio de una nueva era con Luis Prax presentó.